Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Amigos también que fielmente nos escuchan cada vez que venimos a sus casas a través de las redes sociales con la palabra del Señor. Y hoy traigo para ustedes, como siempre, hablamos ahora de lunes, miércoles y viernes en vez de todas las noches, por lo menos 3 días a la semana. Y así podemos a dar un lugar al estudio bien preciso y de la palabra del Señor. Envuelve un tiempo de estudio y escudriñar las Escrituras. Estos libros que están aquí no están de lujos, están allí precisamente para ser estudiados y todos están relacionados con la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito incómodo para algunos, pero muy esencial. Un tema que hoy la iglesia a veces no lo toca mucho, pero es una necesidad, porque Jesús lo vio bien importante para nosotros los creyentes, que entendiéramos bien sobre el tema que hoy vamos a estar hablando. Y hoy puedo hablarlo desde mi oficina y a sus casas, donde usted puede meditarlo bien, porque es un tema muy seriamente y debemos de tomarlo en cuenta, porque este tema es muy esencial. Jesús habló más de él que del cielo. Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces, era bien importante, por lo cual él pasó tanto tiempo hablándonos a nosotros sobre este tema. Algunos quizás lo van a negar, pero el hecho de que usted no lo niegue y no lo acepte no elimina la idea de que existe ese lugar, más que algunos creen y otros no creen. Y hoy yo veo la necesidad de explicarle a cada uno de los que han entendido el plan y el propósito de Dios. Y hemos hablado mucho en nuestra iglesia y casi siempre comenzamos diciendo que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo, que Dios no anda inventando y no anda innovando nada hoy en día. Para Dios, Salomón dijo, nada nuevo debajo del sol, no dijo encima, pero él dijo que no había nada nuevo debajo del sol. Y ya que nosotros hemos hablado tanto de ese plan, propósito que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo y que ya son parte de la iglesia los que entendemos eso y que como pecadores hemos venido a ser salvos. Le decimos a la gente, yo soy salvo. Le decimos, ¿quieres ser salvo? Pero nunca explicamos bien de qué la Biblia habla de ser salvo de qué. Y algunos nos responden a veces cuando les decimos que deben de ser salvos. Y ellos dicen, ¿salvo de qué? Oiga, la iglesia hoy en día, ahora que eso es una realidad, que tú eres cristiano, que existimos como iglesia y que hay un papel muy importante que la iglesia juega en este mundo. La iglesia está aquí con Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Vio la necesidad de una iglesia. Y usted es parte. Si ha creído en el Señor, usted ha venido a ser cristiano y a vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios, entonces usted entiende en este plan y propósito. Y yo quiero leértelo con las Escrituras, como siempre lo hacemos. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 8 al 9. Dice así Pablo, y el que planta y el que riega con una misma cosa, son una misma cosa los dos, aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Y eso es bueno que los cristianos entendamos eso también. Porque nosotros, verso 9 dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, la Biblia nos está explicando lo que nosotros ya somos, que hemos venido al Señor, que hemos entrado
al reino, que hemos visto el reino, que hemos nacido de nuevo, somos nosotros colaboradores. Si colaboramos con Dios, tiene que ser en un plan, en algo que Él quiere llevar a cabo, algo que Él está llevando a cabo. Y usted viene a ser un colaborador con Dios y viene a ser labranza de Dios, viene a ser edificio de Dios también. Primera de Pedro nos dice, según capítulo 2, verso 9, mas nosotros somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, por Dios, con un fin, con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estamos a esta luz admirable del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha llamado, nos ha predestinado y ahora venimos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la iglesia que Él dijo que Él iba a edificar. Por lo tanto, usted tenga en mente, mírese como un colaborador, porque ahorita te voy a preguntar, ¿en qué somos colaboradores con Dios? Y la iglesia es la única institución en el mundo que colabora con Dios y debe colaborar con Dios. Es la única porque no hay otra organización en esta tierra que Jesús dijo que iba a edificar, sino su iglesia con un fin y con un propósito. Y usted es parte de ese plan. Usted no puede ser parte de la banda y no tocar ningún instrumento. Usted no puede ser parte del coro y no cantar. Usted no puede ser parte del equipo y no jugar. Y así sucesivamente. La iglesia, si usted es cristiano, si usted es colaborador, Dios te llamó con un fin y con un propósito, el cual te explica en los versos previos. Gente santa, pueblo santo, adquirido por Dios para un propósito. Y esa sería la felicidad suya, entender que usted está envuelto, especialmente en estos tiempos de ahora, donde como nunca la iglesia viene a ser tan importante, tan esencial, donde la gente que vive en temor, la gente que está confundida, la gente que mira un futuro oscuro, no ve una esperanza mejor, es la iglesia hoy la que tiene que estar abierta con sus palabras del Señor para mostrarle a la gente cuál es el plan, cuál es el propósito, porque según el plan ya va muy lejos. Y la Biblia dice que nos estamos acercando a los tiempos finales de ese tiempo. Marcos, capítulo 16, verso 15 al 16, Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vuelve la pregunta. ¿Salvo de qué? ¿De qué queremos que sean salvos? La respuesta es muy simple. Queremos que sean salvos de uno que sean salvos de uno que de algo que no todos queremos estar allí. Muy bien. Es una vida que está en un cuerpo, oiga, una vida que no terminará, pero que está en un cuerpo hoy. Una persona que va camino cuando muera, va a ir a un castigo, según la Biblia, eterno. Y todos nosotros tenemos que... De eso es que Jesús vino. No vino para condenar al mundo, que se fuera a un lugar llamado infierno. No, Él vino para salvar a los pecadores de ese lugar llamado infierno. La Biblia, fíjese, habla de un lugar que todos ya conocemos como el infierno. En el Antiguo Testamento se llamaba Seol. En el Nuevo Testamento se llamaba Hades. Y hay una palabra griega que aparece, Gehenna.
Era un lugar donde afuera de los pueblos la gente tiraba las basuras y quemaba todas las cosas. Y siempre estaba un fuego constantemente allí prendido para quemar esas cosas. Y luego Apocalipsis, el último libro de la Biblia, lo llama lago de fuego. Hay que pensar en esas cosas. La Biblia no habla cosas por decirla. La Biblia habla cosas que son realidades. La Biblia habla más del infierno, fíjese, que del cielo. Yo tengo mucho tiempo leyendo este libro, estudiando este libro, y encuentro que la Biblia habla más del infierno que del infierno, del cielo. Un lugar terrible. Jesús, consciente de lo que este era ese lugar, nos dijo en Mateos capítulo 5, verso 29 al 30. Él dijo esto bien claro. Por tanto, fíjate, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que te se pierda uno de tus miembros de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea echado en ese lugar llamado infierno. En otras palabras, es mejor entrar en el cielo tuerto, sin ojo, que a ese lugar con ojos, dice la Biblia. Y luego también dice, mira, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en ese lugar, infierno. Por eso él vino a predicar para ser salvo de ese lugar. Mateos, capítulo 10, verso 28. Dice bien claro, mira, no le tenga miedos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y muchos piensan que ese es Satanás. No, es Dios. Temerle a Dios. Mire, el infierno es un estado real en un lugar verdadero, como también lo es el cielo. Son dos realidades, dos lugares donde uno va a terminar al final de este plan y de la historia de este mundo. Muchos no cristianos en sus expresiones, fíjate, le dicen a la gente en este país, más, y uso el idioma de ellos, le dicen a la gente, go to hell, vete al infierno. Otros dicen, what the hell is going on? ¿Qué está sucediendo? Y a veces se enojan y le dicen a la gente, hell with you, infierno contigo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Son palabras que se registran también en la Biblia y que la gente la usa hoy en día. Lamentablemente, hay muchos pastores que no hacen referencia a ese lugar y no muchos lo mencionan cuando en realidad deberían de hacerlo, porque de eso tiene la gente que ser salva. A eso vino Jesús, a salvarnos de ese lugar, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna con él en el cielo. El Evangelio es acerca de la salvación del infierno. Y esa es una buena noticia a la gente. He aquí traigo noticias de buenas nuevas. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Pero salvo de qué? De este lugar que yo te vengo hablando. Y no yo, la Biblia. Juan capítulo 3, versos 17 al 18, dice bien claro para que entendamos esto. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De ese lugar. Que el que en él cree no es condenado a ese lugar, pero el que no cree ya se condenó porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto es serio entonces, hermanos. El último survey o censo que se hizo
recientemente, dice que un 75% de las personas cree en ese lugar llamado infierno, pero solo un 4% cree que no irán al infierno. El problema no es que sepan que hay un infierno, el problema es que no saben que ya van camino muchos a ese lugar, que la puerta es amplia y muchos son los que entran por ella y muchos son los que se pierden. Eso dice la Biblia. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado, fíjate, es libremente explotado. Usted lo sabe. El pecado es hoy y ha venido a ser una parte ya de la cultura, lamentablemente, donde cada pecado que es imaginable hoy en día es aceptado, con la excepción de la pedofilia, se llama, creo que así le dicen, que es el último pecado que se pueda aceptar hoy en día. Y usted encuentra un gran enojo cuando esto sucede en el mundo atlético, especialmente en las iglesias, especialmente la católica. Algunos curas hoy en día han tenido que ser demandas de esta situación. El enojo es dado pronto a conocer por la sociedad. Usted y yo nos sentimos enojados en nuestro espíritu cuando oímos de estas cosas. Y claro, podemos entenderlo. Entonces, hermanos, pero usted no encuentra, fíjese, ese enojo como hay sobre esto, sobre el adulterio, la homosexualidad, la mentira, el engañar, el robar, fornicar, etcétera, etcétera. Usted no ve mucha gente enojada por esas cosas, porque es algo que hoy en día muchos lo aceptan hasta, creo yo, como parte de la cultura. Bueno, matar todavía es inaceptable, al menos que la persona no merezca vivir. Pero déjame preguntarte, ¿qué de la infidelidad en el matrimonio? ¿Qué del abandonar a los hijos sin importarle lo que eso traerá? Vemos hoy en día, al leer los periódicos y las noticias, vemos congresistas en los periódicos sorprendidos en adulterio, mintiendo, senadores y aún presidentes, estrellas de cine, cosas que la Biblia dijo bien claro. Oiga bien, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 4, también deben de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos como lo que estamos viviendo hoy, porque habrán hombres como amadores de sí mismos, avaros, fíjate, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperamentales, oiga, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Hermanos, estamos tan acostumbrados, mira, a pecar y estamos tan cómodos con nuestros pecados y ver que la sociedad no le impone consecuencias por pecar. Un policía no te para en el camino porque tú cometiste un pecado, porque eso es lo que la Biblia dice. No se ve un castigo inmediato, tampoco por Dios. Imagínense si cada persona que pecara, un rayo viniera ahora mismo y lo matara. Pocas personas pecarían, a menos que quisieran morir en ese momento. Por eso que la gente dice, no, pues cuando uno cree en un mundo y crece en un mundo donde las cosas que antes llamamos pecado ya hoy en día no lo es, viene a ser como una especie de desaparecer eso hoy en día. Hermanos, el comportamiento parece no tener consecuencia en esta sociedad hoy, y lo vemos hoy en día.
Y esta situación que vemos en las calles, estas protestas y estas situaciones que vemos que se están cometiendo y que cada día va incrementándose más. Yo quiero decir a la iglesia que se acostumbre, porque los días que vienen, según la Biblia, no parecen buenos días para los no cristianos. La Biblia dice que el sistema de este mundo irá de mal en peor. No es que yo soy uno que no cree, yo soy realista, no soy pesimista, soy realista. La Biblia me dice que los días, el mundo, el sistema irá de mal en peor. La verdad de todas las cosas es entonces, si la cultura no impone consecuencia al pecado, si la sociedad no impone estigma en las personas por su manera de comportarse que son pecados, la gente pues se acostumbra a pecar sin consecuencias. Que cuando usted le dice a ellos, oiga bien, usted le dice a una persona que ellos pagarán un precio por sus pecados, eso viene a ser algo foráneo y sin sentido para ellos, porque no lo conocen. Mire, hermanos, la gente peca sin sufrir una consecuencia inmediata. Y tratar de convencerlos de que habrá consecuencia en un futuro, sería difícil vender esa idea a ellos. No la van a aceptar. Y ese es el mundo acostumbrado ya a vivir de esa manera. No, pues yo pequé anoche y aquí estoy todavía. Y puedo mentir mañana y pecar mañana y seguir engañando. Y porque no viene algo inmediato que me destruye. Pero hermano, por ejemplo, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 2, verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. El verso 3 dice, y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Eso hay que tenerlo en mente. Romanos capítulo 2, verso 5 dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios que va a venir. Créalos tú o no lo creas. Ese día va a venir. Bueno, hermanos, es atesorar, es guardar, amontonar cosas para aquel día que estemos en la presencia delante del Señor para dar cuenta. Dice, y también dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Por lo que hemos hecho, si no nos hemos arrepentido. Oiga, que ellos no escaparán con sus pecados. No. No actos de fornicación y de robo y adulterio, no pecado en la forma como se comportan y sus mentiras y sus engaños. They are not going to get away with that. No van a padecer de pasársela sin pagar un precio por esos pecados. Ellos están acumulando iniquidades y un día serán confrontados y serán juzgados según la Biblia. O que si yo le creo a la Biblia. Están guardando juicios para un futuro y las consecuencias terribles que vendrán. Esto es una cosa difícil convencerlo acerca de unos pecados que están acostumbrados a cometerlos constantemente, que para ellos obviamente no creen que van a ser juzgados. Están tan acostumbrados en el presente a salirse con sus pecados, to get away with it, que creen que no será posible verdadera. Pero hermanos, la Biblia dice que llegará un día donde los libros serán abiertos. No solo en la cultura que viven, sino, oiga, hoy en algunas iglesias que tienen miedo confrontarlos y que para que la gente no se vayan, no le diga eso. Hoy, ¿cómo que no le diga eso? Pero no, haz con Dios, no será así. Hay un lugar llamado infierno
donde cada pecado no confesado y arrepentido va a ser juzgado. Allí nos vamos a presentar delante de un juez, y un juez justo que nos va a decir a nosotros las consecuencias. Si hoy el hombre puede crear videos y podemos ver desde niños cuando crecemos y todo lo podemos ver a veces en los cumpleaños y en las bodas y hasta a veces en funerales, ¿a poco no será Dios capaz de aquel día presentarnos un video delante de nuestros ojos, y allí no podremos negar nuestras acciones? Mateos, capítulo 8. Mira lo que dice. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Jesús hablando a los judíos que rechazaron el mensaje. Y dijo que allí será el lloro, el crujir de dientes. Qué específico fue Dios. Qué claro. Para que nosotros lo tengamos en mente. Entonces, hermanos, este tema es muy importante que se hable. Fíjate que Mateo, capítulo 13, verso del 49 al 50, dice así: y así serán al fin del siglo del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Y allí será lloro y el crujir de dientes. Esto es algo que la Biblia lo dice, no que yo me lo invento. Otra vez, la Biblia que siempre te llego a tu casa con ella. En Lucas, capítulo 13, verso 26 al 28. Entonces comenzaréis a decir delante de mí, delante de ti, mejor dicho, hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde soy, apartado de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Por eso estamos hablando ahora, muy importante, de la vida del reino, que te voy a hablar por un buen tiempo para que usted entienda bien claro. Hermano, necesitamos decirle a las personas que cada pecado no perdonado, cada pecado cometido por alguien, ¿ya? Como iglesia tenemos que decirle, será justamente castigado por Dios en un lugar llamado infierno.